Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Un mundo loco. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir con ustedes, amigos, Jorge le está tratando de poner un nombre, pero me da así como un estrés ver lo que está pasando, porque estamos en un mundo loco. Mire, yo me dedico a la salud hace más o menos 17 años. Yo era un gordo, era una persona bien gorda, bien obesa, con problemas de salud, triglicéridos, colesterol, alta presión, hígado graso, prediabetes, insomnio, todo eso. Entonces, pues me he dedicado todos estos años a poner cordura en el tema de mi salud. Yo empecé arreglando la mía y cuando descubrí el tema del metabolismo, que me interesé en ese tema, por suerte me interesé en ese tema, pues encontré soluciones. Bajé de peso, se me fue la alta presión, se me fueron los altos triglicéridos, se me fue el alto colesterol, se me fue el insomnio, me pude poner la ropa que yo quería, me regresó la energía, hago ejercicio y todo se me desapareció. ¿Okay? El hígado graso no existe, la prediabetes tampoco, todo se acabó, ¿no? Entonces, desde el 98 me dedico a ayudar a la gente a entender su cuerpo. Me di cuenta que allá afuera no hay información. Toda la información que hay está muy difícil de entender, está con palabras médicas así de largas que son del griego, del latín, y la gente no la entiende. Ahora, ¿qué me doy cuenta principalmente? Estamos en un mundo loco. Voy un momentito a la pizarra para explicarles este pensamiento, fíjense. Y esto es una invitación que les hago a todos ustedes que tienen hijos, que tienen nietos, que tienen familia, que tienen seres queridos, a que salgan del mundo loco. El mundo loco me refiero a que, fíjense, se habla de la salud, ¿no? Ahora, no puede haber salud si antes no existe un metabolismo. Le explico por qué. Mire, el metabolismo no es una cosa esotérica. El metabolismo es una cosa, o sea, no es una cosa espiritual. El metabolismo existe dentro de las células de su cuerpo. Cada célula es algo así, ¿verdad? Y dentro de esa célula hay una partecita que se llama la mitocondria, que es como un hornito, y aquí entra las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el oxígeno del agua que usted se toma y de lo que usted respira, y ahí eso hace una combustión, como una creación de energía en las células. Ahí es que ocurre el metabolismo. ¿Dónde existe el metabolismo? Dentro de la célula. Ahora, esa célula cuando está saludable y el metabolismo funciona bien, produce una cosa que se llama ATP. ATP en inglés quiere decir adenosine trifosfate, que es trifosfato de adenosina. Eso no es otra cosa que la energía química del cuerpo. Cuando usted se siente con mucha energía, con ganas de hacer ejercicio, que duerme bien, que está tolerante, que confronta lo que le tiren por el medio, usted tiene mucho ATP. Ahora, cuando usted se siente, como decimos acá, enñemado, cansado, sin energía, arrastrando el cuerpo, pues usted tiene poco ATP. Esa es la simpleza. ¿Qué es lo que hace el metabolismo? El metabolismo es lo que pasa dentro de las células para producir el ATP. Entonces, ¿qué es lo que yo trabajo con el poder de metabolismo o los Natural Slim? Yo trabajo educando a las personas de cómo restaurar el metabolismo de las células para que tengan más ATP. ¿Para qué? Para que tengan más energía. La gente que está sobrepeso o diabética, no es solamente que estén sobrepeso y diabética, es que están débiles, están cansados, están sin energía y no tienen ganas de hacer ejercicio. Ahora, el metabolismo produce, por la combustión en las células, ese ATP, que es la energía. Esa energía, ¿para qué sirve? Pues esa energía sirve para producir movimiento. Es para lo único que sirve esa energía, producir movimiento. Para uno estar vivo necesita que el corazón esté en movimiento. El corazón late por lo menos una vez cada segundo. Y no puede parar 24 horas y 7 días a la semana. No puede parar porque si para usted se muere. Así que ese movimiento que mantiene su corazón bombeando es el que le mantiene vivo. Pero ¿de dónde sale ese movimiento? Pues ese movimiento sale de la energía que produce el metabolismo en forma de ATP. Ahora, ese movimiento es lo que caracteriza a la vida. La vida. ¿Cuál es la característica principal de las cosas vivas? Pues las cosas vivas se mueven. ¿Cuál es la característica principal de las cosas muertas? No se mueven. Quiere decir que cuando usted está hablando de vida, usted está hablando de movimiento. Así que el metabolismo
produce energía, esa energía se vuelve movimiento, ese movimiento le llamamos la vida. Si ese movimiento no es ni muy rápido ni muy lento y es óptimo, o sea, en una velocidad óptima y en una cantidad adecuada, eso se llama vida saludable. Si ese movimiento es escaso, le falta, es demasiado, está afectado, pues entonces se llama vida enferma. Entonces, ¿por qué les digo que estamos en un mundo loco? Bueno, porque estamos en un mundo loco en el sentido de que muchas personas tienen problemas de salud. Porque la obesidad es un problema de salud. La diabetes es un problema de salud. Y todos estos problemas traen un montón de síntomas. Alta presión, alto triglicéridos, alto colesterol, alergias, insomnio, impotencia sexual, depresión. Todo eso viene porque el metabolismo está fallando. Ahora, estamos en un mundo loco porque nadie está por ahí hablando de las causas. Nadie. ¿De qué hablan? De los síntomas. ¿Por qué? Porque el negocio, el señor dinero, ¿verdad?, de la farmacéutica, el negocio es medicar los síntomas. O sea, usted le duele la cabeza, tome Tylenol, toma aspirina. Usted tiene algo hinchado, métale cortisona. Usted tiene infección, métale antibiótico. O sea, que todo el mundo y toda la industria y toda la sociedad es un mundo loco porque están todos trabajando con soplar el humo en vez de apagar el fuego. O sea, si yo tengo un fuego aquí, pues yo voy a querer apagar el fuego para que no haya más humo. Pero si todos nos dedicamos a soplar el humo, que sería como tapar los síntomas, pues no apagamos el condenado fuego y obviamente el problema no se acaba. Estamos viviendo en un mundo loco. Les tengo una recomendación, amigos. Por favor, inviten a sus amistades, a sus seres queridos, a que lean el libro El Poder del Metabolismo. Tenemos miles y miles y miles de personas, miles de emails que me llegan semanalmente de personas que han bajado 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos, 100 libras, nada más que con el libro El Poder del Metabolismo. Aplicando los conocimientos que están aquí, que total, lo que estoy haciendo es explicándole qué es lo que necesita para que su metabolismo se active, para que funcione bien, para que cree más ATP, para que cree más energía, para que haya mejor movimiento y para que haya una vida saludable. Así que la invitación es, salte del mundo loco, edúcate. Utiliza los datos que están en El Poder del Metabolismo, compleméntalo con este canal, con Metabolismo TV. Si necesitas ayuda y tienes la suerte en tu país, como en México, como en Panamá, como en Costa Rica, como en Puerto Rico, como en Estados Unidos, de que hay un Natural Slim, pues pide ayuda y la vas a tener. Quítate de la locura. Este mundo está loco, pero tú no tienes que estar loco. Y esto te lo comento porque la verdad siempre triunfa.